Buenos días para todos y para todas los que se están conectando y los que están presentes en este momento. Damos inicio a nuestro foro Panorama del Seguro Marítimo en Latinoamérica, proyecciones para 2023. Este es nuestro segundo foro de este año, que estamos muy felices de estar transmitiendo y originando desde Miami. Este foro va a estar de la mano de cuatro especialistas y expertos en el tema de seguros marítimos en Latinoamérica. Ellos, ellos estarán hablando sobre primas, sobre el contexto global, sobre siniestros, sobre temas que están en auge en este momento, este 2023, y también un contexto de lo que pasó y un recuento de lo que pasó en 2022. También aprovechamos para invitarlos a que separen su agenda para el Congreso Latinoamericano de Seguros Marítimos, que será en Punta Cana este año 2023, que lo tendremos del 24 al 26 de octubre en los hoteles Barceló Bávaro Palace y Barceló Bávaro Beach. Los conferencistas del día de hoy es Arturo Posada, de Liberty Specialty Markets. Es gerente de Marine para Latinoamérica de Liberty Specialty Markets, con 23 años de experiencia en suscripción de seguros y presidente del Comité de Cascos y Responsabilidades Marítimas, así como miembro de la Junta Directiva de Alsum. También estará Eduard Benavides, es Head of LA Marine Lines en Carpenter Marsh Factory y cuenta con más de 40 años en el sector del seguro marítimo. Ha participado en más de 50 charlas y seminarios a nivel latinoamericano y es el vicepresidente del Comité de Cascos y Responsabilidades Marítimas. También está Juan Carlos Martínez, que es CEO de Cargo Corp Underwriters, con 35 años de experiencia en el sector asegurador, donde se ha desempeñado como vicepresidente senior, director comercial y técnico de compañías de seguros como Seguros Bolívar, Real Seguros, Seguros Aurora y JLT, y ha sido también conferencista en varios eventos hablando sobre gestión de riesgos y suscripción. Y por último, y no menos importante, está el presidente de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, Alsum. Durante su carrera tuvo siempre relacionado con seguros marítimos como suscriptor, y Javier Pazmiño, luego de estar como gerente de la línea de Signa, y ahora está en Shop, continúa siendo responsable de la región latinoamericana para la línea de Marine desde el 2006. Bienvenidos sean, y damos inicio a este foro 2023 desde Miami para hablar sobre el panorama de seguros marítimos en Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel. Para mí realmente es un gusto y un placer compartir este momento con ustedes, con Arturo, Juan Carlos, Edward, aprovechando la semana del reaseguro, que se pare un momento para conversar aquí específicamente de los segmentos de Marine en Latinoamérica. Y me gustaría comenzar con compartirles una encuesta. Para el registro de este foro hicimos una encuesta. Y es muy interesante que el Zoom pueda llegar ya a 369 respuestas de 18 países. Es decir, ahora cuando el Zoom puede hacer una encuesta, llega realmente a la mayor parte de nuestra región, y ese número de respuestas garantiza que es una información que realmente es el sentir de nuestra región y de los que trabajan directamente con el seguro marítimo. Y también que podamos comparar, por ejemplo, esas preguntas o ese sentimiento con encuestas previas. Ahora les voy a compartir, por ejemplo, el resultado de la encuesta del 2023 contra el 2020. Estamos hablando de dos momentos muy importantes, pre-pandemia y post-pandemia. ¿Cuáles eran las principales percepciones del mercado asegurador pre-pandemia de cara, por ejemplo, a la siniestralidad pre-pandemia, en el 2020? Las respuestas fueron que principalmente en ese momento la preocupación mayor de la siniestralidad pues era la pandemia, y en mucha menor medida las inestabilidades sociales, temas de saqueo. Pero la pregunta nuevamente ahora, en febrero del 2023,
pues es totalmente diferente. La preocupación sobre la siniestralidad en general ahora cambió. Y si vemos este cuadro, vemos, por ejemplo, robo y saqueo es la principal causa de preocupación en este momento. Es un ambiente que ha cambiado totalmente en los últimos 2 años. Vemos también que fuerzas de la naturaleza es ahora también una preocupación mayor, y también la afectación de cargas en bodegas. O sea, tenemos un escenario, por lo menos la percepción en nuestra región es que el escenario sobre las principales causas de pérdida han cambiado. Sigamos al siguiente slide. Muy interesante ver en la región cómo cambia esa percepción pre y post pandemia, del 2020 al 2023. Si ven ese mapa que estamos proyectando en este momento, pues es la pandemia la que domina el impacto en nuestro sector de seguros marítimos. El robo se concentra en ciertos países que están más afectados por temas económicos y luego se reparte en el resto de causas principales. Pero en el mapa hacia 2023 vemos que nuestra región se pinta de rojo. Casi toda nuestra región tiene una preocupación principal, ¿no? Que es el robos o las pérdidas de ese año a consecuencia de robo y de saqueo. Es muy interesante poder comenzar este foro con esa información que va un poco más allá de lo que podamos comentar o de nuestras opiniones generales. Estamos mostrando ahora sí cuál es la percepción de todo nuestro mercado. Y que esa sea entonces un poco la información inicial para dar inicio a este conversatorio. Quisiera entonces pasar a brevemente reflexiones que deja el 2022. Para ustedes, en términos de primas, ¿fue un buen año o no fue un buen año? Y en términos de siniestralidad, ¿fue bueno o no fue bueno? Hablando del año pasado, Edward, si nos regalas tus comentarios. Gracias, Ever, y gracias al Zoom por esta tremenda oportunidad de compartir ideas. Ahora estamos representados 4 elementos de la ecuación del seguro marítimo: una compañía de seguros, el asegurador y un corredor de reaseguro y un corredor, bueno, un MGA y un corredor de reaseguro. El 2022, desde el ángulo nuestro, de la visión de un corredor de reaseguro, Latinoamérica a nivel mundial tuvo de los 5 países más productivos en crecimiento, 2 países estaban en nuestro ranking a nivel mundial. Es decir, que para el grupo Latinoamérica realmente es un área de mucho crecimiento y de mucho interés. Nosotros tuvimos un crecimiento y yo creo que ese crecimiento es similar para muchos corredores, un crecimiento en promedio del 20%, en algunas partes fueron inclusive hasta el 35%. La cifra que nosotros manejamos a nivel latinoamericano son de $400 millones de primas que manejamos. Nosotros usualmente como corredores de reaseguro nos concentramos un poco más en otro elemento que no es exactamente la prima, pero la prima refleja lo que nosotros estamos haciendo. Desde el punto de vista de siniestralidad, para un broker es extremadamente importante porque creo que lo que quieren los clientes realmente es estabilidad a largo plazo. Para un asegurado o para un cliente, para nosotros, la estabilidad es clave. El cliente no puede estar subiendo y bajando estas olas porque realmente les crea mucha inestabilidad. Entonces yo quisiera compartir con cualquiera de ustedes qué piensan ustedes de los números, de la siniestralidad, de cómo fue el año 2022 para cada uno de ustedes y comenten. Yo voy en la línea de lo que he dicho. Que se reflejan los demás actores del mercado. La medida que crezca, pues, todos los diferentes actores, race managers, ajustadores, todo crece. Como un proveedor de capacidad que está tomando cada vez más fuerza en la nave.
sí vimos una consolidación de un proceso que venimos haciendo desde los años. Yo creo que el mercado ha evolucionado a entender ese tipo de figuras y hemos logrado crear unos espacios interesantes dentro de la región con una oportunidad de servir algunas de las necesidades de reaseguro que por la dinámica del tipo de nuestra podemos ayudar a un servicio un poco más rápido de aquellos riesgos no tan grandes que ustedes no hacen. También, entonces, en términos de siniestralidad, pues ha tenido el mismo impacto, el mismo crecimiento, a medida que crece la cartera, pues, crecen los siniestros. Ahora bien, hemos visto un crecimiento marginal en frecuencia de siniestros, pero seguimos, digamos, pasando en blanco, por decirlo de alguna manera, en la región en temas CAP, más allá de también participamos en la región del Caribe, pero no hemos tenido grandes efectos importantes de cambio, excepto pues, en algunas líneas que también afectan a Marín, como es el tema de las protestas, el bloqueo de vías, saqueo de camiones que vemos como consecuencia de las protestas, pero sí compartimos un año de ajustes Positivo, ¿no? Positivo. Sí. Y yo agregaría también, Eduard, y ante todo, muchas gracias a Alison por esta oportunidad. Yo creo que, como lo presentaba Javier, el hecho de que podamos estar aquí reunidos nosotros, teniendo una visión de toda la región y qué es lo que está pasando en el área de Marín, es muy importante, pues, porque podemos transmitir esto a mucha gente que no puede venir a estos eventos, donde realmente podemos intercambiar ideas con todos los entes del área de Marín a nivel latinoamericano. Efectivamente, este año fue un año positivo. Un año muy positivo. Yo entiendo la posición del broker, donde prefiere que sus asegurados o sus clientes no tengan una variación anual significativa. Y es muy se entiende. Pero también desde el punto de nosotros, el tema de rentabilidad es muy importante. Entonces, hay que sopesar esos temas. Para nosotros, creo que para la gran parte del mercado latinoamericano, el año 2022 fue un muy buen año. Tuvimos un crecimiento importante, empujado mucho, primero por el incremento en los precios de los commodities, que realmente eso disparó los crecimientos de primas, pero también ayudados por un endurecimiento, un incremento en las tasas, debido a unas, no digamos, o unas situaciones que se presentaban a la hora de pandemia. Todo la cadena de suministros, el impacto que tuvo eso en todas las industrias afectó también al área marín, y eso también empujó a que las tasas tuvieran un incremento, porque pues las capacidades se fueron, se acabaron, y pues obviamente no solo la de marín de carga, pero también cascos y liability tuvo un impacto al alza en las tasas. Entonces yo creo que efectivamente para todos nosotros, o creo que para la gran mayoría, tuvimos un año positivo en tanto en primas, y como decía Juan Carlos, también en siniestros. Los siniestros también se dispararon. Vimos efectos de robo, principalmente, como lo dice la encuesta, es real. Por la parte de nosotros, el efecto de siniestralidad por robo fue el más importante, y sobre todo severidad más que la severidad fue muy importante. Excelente. Es bueno que escuchar que todos los sectores especializados en el seguro marítimo han tenido un buen año 2022, porque eso garantiza un poco la continuidad de la capacidad disponible de protección económica de los clientes. Hay un muy buen sentir de que existe esa capacidad, está disponible. Vamos a ver un poco cuál es el escenario nuevo, pero para cerrar ya el 2022, siendo un año bueno, ¿cuáles fueron para ustedes los principales hitos que afectaron esa producción o los principales hitos que afectaron esa siniestralidad? Un año bueno a pesar de que subió la siniestralidad, pero tuvimos, por ejemplo, la situación con Ucrania, el tema de inflación, desaceleración, devaluación, atascos logísticos, inestabilidad política, rezagos del COVID. Un poco para animarlos en la respuesta, para nosotros fue, por ejemplo, el tema de la inflación. A nosotros nos genera un efecto al inicio de mayor volumen de moneda local. Las personas, los importadores,
tienen más, o tienen que usar más su moneda local para traer los mismos dólares y genera más valor asegurable en un primer momento. Luego tiene un ciclo que la afectación es al contrario. Y también vemos muchos rezagos del COVID. Un cierre parcial de China afectó bastante en un momento del año. También 2022 sigue siendo un año de recuperación económica. Pero para ustedes, ¿cuáles fueron los principales hitos que marcaron lo positivo del 2022? Sí, Xavier, siguiendo con lo tuyo, realmente todo lo que tú mencionaste afecta de una u otra manera. En el caso, por ejemplo, nuestro, el tema de la devaluación es importante por diferentes razones. Uno, que cuando tú conviertes la moneda a dólares, hay un diferencial, particularmente en los seguros donde se hacen en moneda local. Otros seguros se hacen en términos de dólar y ahí no hay un efecto, vamos a decir, negativo. Sin embargo, una devaluación que suena mal para el consumidor, para el empresario, es probablemente una excelente noticia si él es un exportador, porque su producto es más económico y tiene posibilidades de exportar mucho más a más países donde su producto se convierte en algo competitivo. Es decir, que desde el punto de vista de carga, depende de qué país estemos hablando, si es positivo o no, porque toda la región tiene un historial totalmente diferente de cómo reacciona ante la devaluación, pero en términos generales la devaluación tuvo por lo menos no sentimos un efecto extremadamente severo, negativo, salvo en algunos países donde la devaluación es continua y puede ser que afecte en forma los números de primas, porque ya los clientes tienen una capacidad máxima de pago de primas que hay que controlar. Nosotros, de alguna manera, con hitos del 2022, yo creo que uno de los retos definitivamente fue el tema inflacionario. El tema inflacionario, en la medida que es difícil corregir los valores asegurables con el tema inflacionario, sin embargo, el peso que tiene, y sí lo notamos en el incremento del costo del siniestro, sí fue evidente. Ver cómo encuentra uno ese balance, esa inflación, o sea, nosotros como industria no podemos corregir como nos gustaría el mismo ritmo del proceso inflacionario. Sin embargo, los retos que tenemos es cómo vamos a manejar mucho más eficientemente el impacto que está teniendo esa inflación en el costo de nuestra operación contable. Tanto un siniestro, vamos a decir, antes de 2020, 2021, en almacenaje, sí se incrementó muchísimo. El problema es el timing, ¿no? Sí. Porque ves el efecto de la inflación en el siniestro antes de que puedas ajustar el valor asegurable. Exactamente. Eso es de los temas como hitos. Y yo creo que hubo muchos hitos durante el 2022. Obviamente el tema de la guerra en Ucrania, eso nos afectó a todos. Tuvimos unos meses o semanas en donde todo el mundo estuvo tratando de ajustarse a la situación, coberturas de guerra, qué iba a pasar con eso, si se cancelaba, si no se cancelaba, si se emitían los entornos de cancelación. O sea, tuvimos un tiempo que fue bastante estresante, pero yo creo que lo más importante es el tema de la devaluación. Y como lo mencionaba Juan Carlos, el tema de los siniestros. Los montos, uno hace unos estimados y sobre todo nosotros lo vemos en el comité de cascos, dado que hemos tenido muy presente el tema de las valuaciones que se tienen en las embarcaciones y que se puede hacer el símil en las otras líneas. Si vemos las líneas de property, por ejemplo, ellos están todos trabajando ahorita en ajustar los valores asegurados porque realmente todo ha subido, o sea, el costo de reparación es mucho más alto. Entonces, pues tienen que ajustarse los valores en moneda real. Y en todas las líneas, como lo es Marine, como lo es Cargo, como lo es Hull, ese tiene un impacto muy importante. Yo creo que esos serían los hitos así como más significativos que tuvimos en el 2022. Que gracias por exponerlo de manera tan clara y concisa. Y eso nos permite ya dejar el 2022 en el espejo retrovisor. Ahora veamos un poco cómo viene el 2023, que ya comenzó, ya estamos en el mes número
Ya vamos a comenzar en el mes número 3 casi. Entonces, expectativas, optimistas, pesimistas, ¿qué señal o tendencia del entorno global o regional puede influir positivamente en el desempeño del ramo de cargas o de cascos en 2023? Juan Carlos, danos tu perspectiva. Bueno, como cualquier emprendedor, los emprendedores debemos ser optimistas. Debemos arrancar siendo optimistas, todo nos va a salir bien, pero yo creo que independiente digamos, de todos estos temas que vemos macroeconómico, desaceleración, definitivamente va a tener un impacto. Si hay menos aceleración o hay desaceleración, pues la economía se vuelve un poco más lenta, hay menos temas en transporte, por decir algo, baja un poco el consumo. Pero a su vez generan unas oportunidades de buscar otros nichos o otros, lo he dicho en otros foros, es ver cómo podemos adaptar un negocio que lleva un tipo de seguro como el de transporte a estas nuevas necesidades o a esta nueva realidad. Ya no podemos seguir hablando de COVID, ya estamos hacia adelante, pero sí creemos y vemos un año positivo, tenemos un plan muy, como se dice, no solamente positivo, sino con muchas ganas de cumplirlo y donde vemos oportunidades dentro del campo. Creemos que todavía hay partes de la región que tienen un potencial de crecimiento, donde tenemos que hacer un mejor trabajo en dar servicio a otras regiones. Por lo general, las hemos subatendido a través de otras regiones y creo que deberíamos concentrarnos en mirarlas todas como una sola región. Ahí encontramos oportunidades. Definitivamente somos positivos en el acomodo que está teniendo la industria desde el punto de vista pricing. Yo creo que hay más conciencia dentro de la región. Lo que está pasando en otras líneas nos afecta a todos. El costo de la retrocesión para las excedentes en la región ha tenido un impacto importante, en especial los que acaban de pasar renovaciones de 1 a 1. Y eso finalmente pues, afecta a todos, afecta a todas las líneas y Marín no somos la excepción Sí, efectivamente, yo creo que, como dice Juan Carlos, ya debemos dejar el COVID atrás. Creo que ya es un tema superado. Inclusive China, que fue el que más duró con las restricciones, ya ha liberado eso y pues esperemos que el impacto que tuvo hacia finales de 2022 ya empiece a, como en los otros países, a afectarnos. Pero pues vemos la parte positiva y es que realmente estamos viendo cómo ya la economía se está ajustando, se está nuevamente consolidando. Las navieras ya se están empezando a ajustar en términos de su frecuencia y los fletes, el impacto de los fletes se está ya empezando a notar. Eso acelera nuevamente la economía, hace que las líneas de Marín empiecen a ser mucho más activas. También, obviamente, hay que ser optimistas y pues vemos que la economía empieza nuevamente a generar mayor crecimiento y pues nosotros estamos viendo cómo eso se está ya reflejando. Como lo decía Juan Carlos, el tema de la renovación es un impacto muy grande y eso va a generar digamos, un impacto, si valga la redundancia, en todas las líneas. Efecto dominó. Un efecto dominó, exactamente. Pero yo creo que esta industria ha sido una industria que se ha adaptado siempre y pues no creo que vaya a ser la excepción. Pero efectivamente estamos muy optimistas desde el punto de vista de los proveedores de capacidad de que esto va a ser un nuevo año positivo también. Arturo, si tú estás optimista, imagínate cómo vamos a estar nosotros. Es decir, que realmente yo creo que Marine, por lo menos en Latinoamérica, se está transformando en un mercado realmente sólido. Cada día estamos escuchando que se están creando nuevas capacidades. Y cuando tú escuchas que se están creando nuevas capacidades, eso solamente es por una buena razón. La gente está viendo que Latinoamérica y el Caribe, tengo que incluir el Caribe también, es un lugar para crecer. Al Zoom
el año pasado en México nos dio una demostración absolutamente clara de lo que piensan los de afuera y lo que pensamos nosotros adentro de las oportunidades de Latinoamérica. Con todas las situaciones complejas políticas que puedan haber en algunos países, el crecimiento y las expectativas son optimistas. No me puedo ni siquiera imaginar cómo sería el ramo de Marine, y claro, el ramo de Marine, dependiendo de cuál línea estemos hablando, pero el ramo de Marine sí tuviésemos un poco más de estabilidad económica y política, ¿no? Pero sí, totalmente optimista. Es decir, en esta semana lo único que nosotros hemos escuchado de los reaseguradores y de los MGAs es los planes de expansión que tienen. Dentro del optimismo tenemos un tema complejo donde están nuestros suscriptores que vienen para ayudar a crecer este tema, y es algo que obviamente al Zoom nos debe ayudar a todos a entrenar a la gente que viene después que alguno de nosotros ya no estemos en estos foros en forma tan activa, ¿no? Entonces sí, total optimismo. Gracias por pensar que vamos a tener un buen año, y gracias por el apoyo de todos los aseguradores y reaseguradores en este sentido. Así que el optimismo para el 23 es impresionante. Qué bueno ver que todos están positivos y optimistas, considerando que no estamos en un escenario normal, digamos. O sea, todos entramos con mucho optimismo, pero es verdad que hay muchos más desafíos de lo que habían antes. Entramos en un año 2023 con varias amenazas globales, no solamente regionales. Estamos hablando de situación económica global que puede indicar una inflación prolongada o que pueda desencadenar una desaceleración de la economía global que le va a impactar a nuestra región. Te va a impactar doble, puede ser un efecto de oportunidad o puede ser un efecto de amenaza. Pero también hay otros riesgos, por ejemplo, cyber risk. Estamos en el momento más alto de exposición a riesgos cibernéticos. La situación geopolítica, más allá de la situación global económica, tenemos una situación geopolítica global que preocupa un poco cada día. Sin entrar en detalles, de las mayores potencias en el mundo que manejan la mayor parte del comercio mundial, estamos viendo señales que no son tan positivas, digamos. Pero entramos en ese escenario del 2023, con más riesgo climático, con más protestas sociales, con una percepción de incremento de los robos que lo vimos que fue real, y con un endurecimiento parcial de los mercados de reaseguro. Qué bueno que seamos positivos a pesar de todo eso, pero quisiera que me compartan cuál de estos temas les parece como el más desafiante o que les genera más preocupación para este año 2023. Si quieres, yo puedo darte la perspectiva desde el punto de vista nuestro, y obviamente es cierto, todos somos muy optimistas, pero pues obviamente tenemos también el downside, que es la situación actual de la región. Obviamente Latinoamérica no es ajena a muchas situaciones que ocurren a nivel mundial, pero obviamente todavía seguimos sintiendo el impacto de la guerra en Rusia. Es algo que la industria va a seguir sufriéndola, ¿no? Temas de suministro de algunos commodities que vienen desde estas regiones. Obviamente las fricciones que existen hoy en día entre Estados Unidos y Rusia es algo que no somos ajenos a esas situaciones. Pero pues también internamente vemos cómo en nuestros países hay algunos países con desestabilidades políticas, con variaciones desde el punto de vista de gobiernos, y eso pues todo nos impacta a nosotros, ¿verdad? Obviamente estamos empezando a ver el impacto del ESG en todas nuestras industrias, y eso se ve claramente en algunas restricciones de coberturas, algunos ajustes en los presupuestos de muchas compañías, y yo creo que eso no es algo ajeno a todos nosotros. Yo creería que hay que, como esta región es una región que ha sido muy adaptable, nosotros en Latinoamérica siempre hemos sufrido de temas de devaluación, entonces yo creo que es algo que más o menos los países lo logran manejar, pero pues es evidente que las predicciones de
de crecimiento en nuestros países están por debajo de lo que se estimó el año pasado, o sea que el impacto va a venir y pues tenemos que estar preparados para eso. También creo que en nuestra región en el 2023 vamos a tener, si no estoy mal, creo que son 10 o 12 procesos electorales, desde México hasta Argentina. Yo creo que esa desestabilización o este tema geopolítico va a seguir afectando a la región sustancialmente en el 2023. Y la afecta en todo sentido. La afecta porque se han entendido que una forma de desestabilización o de queja ante el establishment pues es la protesta. La protesta ya hoy en día es un derecho que tiene, pero lo que pasa es que tiene unas consecuencias adicionales en transportes. Nosotros hemos visto pérdidas en transportes o las protestas de Perú, camiones saqueados, falta de entregas. Pero además de eso, lo otro, otra lectura que le damos es esa misma incertidumbre frena al empresario a hacer inversiones, a aumentar sus inventarios, le crea como una especie de incertidumbre y decimos, quedémonos quietos a ver qué pasa. Entonces, con 10 procesos electorales, 10, 12 procesos electorales dentro de la región, yo creo que es uno de los temas a tener en consideración, que estén nuestras notas, en qué países son, qué tipo de elecciones todos y cuáles son las tendencias que hay en eso. Porque, digámoslo, hoy en día ya nos es más fácil leerlas desde afuera. Eso lo vemos. Sí, yo creo que obviamente en contrabalanza del optimismo que tenemos los que estamos acá, tenemos que ser muy sensibles a las expectativas de los asegurados. Nuestro crecimiento en parte es producto del endurecimiento de las primas, en parte es producto de las nuevas cuentas que uno puede generar. Y cuando estamos hablando de nuevas cuentas que uno puede generar, obviamente entra el elemento de competencia. Y después está donde yo creo que donde vamos a tener que ser extremadamente juiciosos, es en la creación de soluciones adicionales que puedan reducir el impacto que es natural de las primas. Estamos aún en un mercado duro, por lo tanto, vamos a tener que ser extremadamente ingeniosos. Hay mucha conversación sobre el tema de cyber risk, riesgo cibernético, pero si conversamos entre nosotros mismos, muchos de nosotros no estamos tan claros de exactamente qué es lo que quiere cubrir, a quién le podemos vender esta cobertura y si el riesgo lo perciben los consumidores como nosotros lo percibimos y si ellos ven que es un riesgo que absolutamente debería estar amparado como el seguro de carga o el seguro de una responsabilidad civil que es evidente o el seguro de carga. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes para nosotros en el 23 va a ser buscar soluciones muy ingeniosas para mantener a los asegurados interesados aún en creer en los seguros y que no estén buscando una solución fuera del seguro como retenciones muy altas o búsqueda de coberturas a través de sus propias estructuras, crear cautivas y una serie de cosas que son soluciones muy interesantes, pero que eso indudablemente va a tener un efecto sobre lo que nosotros podemos ver en el año 23, que vuelvo a insistir, Xavier, yo creo que todos estamos extremadamente optimistas, pero con cautela. ¿Podría ser correcto eso? Yo creo que debería ser la posición de todos, o sea, siendo optimistas y positivos, pero también Con los pies en la tierra. Pies en la tierra y entendiendo que los desafíos no son menores y que son también más desafíos y más diferentes de lo que eran hace unos años, ¿no? También entender que hay un amplio espectro de riesgos que no todos son asegurables el día de hoy. Y eso es una oportunidad y es un problema también. Es una oportunidad para desarrollar
nuevos productos también es un problema porque no va a estar disponible esos productos, de repente no hay la suficiente experiencia o información histórica para poder setear correctamente límites, parámetros, como lo que decías de Cyber. Cyber todavía es una característica, una clasificación que corre entre varias líneas, y como línea específica es un producto, pero también tiene parte de la exposición en marine, en property, en todo, Sí, en y realidad. la financiera. También. No, todo, toda la industria se ve afectada por ser, efectivamente. Ahora, bueno, estos desafíos también van a generar tendencias. Si el 2023 va a ser un año de mayor crecimiento, de menor crecimiento. Juan Carlos, mencionaste muy bien, en procesos electorales la tendencia es que se aguanta un poco la inversión, saber quiénes son los favorecidos con las elecciones. Entonces, es un año un poco de cautela, pero en esas tendencias, ¿cuáles son las que más marcarían, Juan Carlos, para, por ejemplo, que sea el driver del crecimiento? El riesgo climático, el tema de ESG, ¿cuánta la inteligencia artificial llega este año? ¿Cuánto va a dirigir los procesos de suscripción? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que definitivamente todas están entrelazadas. Yo creo que el riesgo climático, tuvimos en lo que se lleva registrado tal vez los peores años en catástrofes, tanto naturales como creadas por el hombre, de 140 billones de dólares, que tiene un efecto muy importante, porque en la medida que esos retornos y esos capitales no empiecen a encontrar un buen retorno y esa capacidad se empiece a realmente a restringir, va a tener un impacto grandísimo dentro de toda la estructura. Yo quiero riesgos catastróficos. ¿Cómo se van a asegurar esos riesgos catastróficos? Va a haber un cambio sustancial en el mismo. Y eso también ayuda a crear una conciencia desde el punto de vista qué prácticas yo hago, qué iniciativas puedo hacer. En el tema de ESG, pues hay también unos grandes desafíos porque todo el mundo habla de ESG, pero ahora bien, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo identifico si soy una corporación que está orientada en ESG? Sí, no voy a reciclar el papel de la impresora, ¿no? Hay unos temas que van muchos más allá. O puedo tener una posición de no voy a asegurar carbón, ¿ok? Pero todavía seguimos con una economía global codependiente de ese carbón fósil. Entonces, hay que encontrar ese balance y por último yo diría que la digitalización y automatización y inteligencia artificial yo creo que ha avanzado bastante en la organización de la data, pero todavía falta un poco, es qué hacer con la data para que realmente tener ¿Cómo interpretarlo? cómo interpretarlo. Gracias, Carlos. ¿Tú, Edward? Mira, yo creo que una de las cosas que vemos en el futuro, como una tendencia, en mi opinión, quizá un poquito preocupante, es cuando el suscriptor de Marine pierde la capacidad de toma de decisión. Básicamente, estamos viendo en algunos casos donde el suscriptor básicamente introduce información a un modelo y el modelo le da un número y ese número entonces es prácticamente irreversible. Y eso es, para nosotros como brokers, es terrible porque perdemos la capacidad, uno, de negociar y otro, de tratar de mostrarle al suscriptor las bondades y las dificultades de un determinado riesgo. Y claro, mucho va a depender en lo que nosotros estamos viendo en la siniestralidad. Por eso, para nosotros, controlar la siniestralidad, aunque no lo crean, para un corredor de reaseguro es tan importante. Ganamos cuentas, o las retenemos, o las perdemos por un siniestro. Perdemos mercado, o conseguimos nuevos mercados con siniestros. Perdemos al suscriptor por alta siniestralidad.
Entonces, la tecnología está avanzando. Los actuarios quieren meterse más y más en el ramo marítimo, y eso espero que no sea una tendencia extremadamente fuerte marine, pero como digo, yo creo que los suscriptores cada día son mucho más conscientes de lo que quieren hacer. Yo estuve hablando esta mañana con un suscriptor inglés, y él, una de las precondiciones que le estableció a su compañía que él representa era que él tenía que tomar la capacidad de decisión sobre la suscripción o no. Y eso yo creo que es bien importante. Yo creo que nosotros todos, entre todos nosotros, tenemos que cuidar la gallinita de los huevos de oro. Es decir, la siniestralidad no es nada bueno ni para la compañía de seguros, ni para el reasegurador, ni para nosotros, pero tenemos que pagar reclamos. Y tenemos que pagar reclamos en forma eficiente y rápida. Por lo tanto, el ramo marítimo, a diferencia de casi todos, tenemos siniestros reportados continuamente en carga. No sé cuántos pueden existir, pero deben ser muchos. En P&I ni hablar, en casco, la severidad. Pero si los resultados son buenos y las tasas son manejables, yo creo que los actuarios no se van a acercar tan rápido como pareciera dar algunas señales. Y Eduardo, yo quiero resaltar o tomar de tu aporte lo de la parte de la siniestralidad. Obviamente, como decía Juan Carlos, en el momento en que se empieza a ir esas capacidades porque no son rentables, Sí. pues vamos a sufrir. Obviamente, nosotros somos unas compañías de rentabilidad, y obviamente la única manera como se puede leer esa rentabilidad es con el apoyo de los actuarios, donde realmente nos pueden decir a nosotros cómo estamos en términos de resultado, y nos pueden dar unas tendencias de cuáles son nuestros efectos. Obviamente, otro punto muy importante que tú decías de los modelos y que el suscriptor se está yendo, es uno de los grandes retos de Alstom, en donde realmente tenemos que seguir trabajando en darle mayores herramientas a los suscriptores para que no se conviertan en personas que leen un modelo o que leen un resultado de un tarificador, sino que realmente analicen y entiendan qué es lo que se está analizando, qué se está suscribiendo. Obviamente, la tecnología sí nos ayuda, Sí. nos da muchas tiempo para enfocarnos en los realmente cuentas, como tú dices, que están complicadas, que se pueden perder, que se pueden ir, pero nos da la posibilidad de atender esas pequeñas cuentas que son rentables y que podemos manejar rápidamente y no perder tiempo en eso. Muy interesante. Hay un tema que no sé cuánto, quisiera saber la percepción de ustedes, cuánto va a impactar o no para estos próximos 12 o 18 meses, y es la oferta de seguros por compañías no tradicionales, digamos. La oferta de seguros de compañías que pueden ser financieras, pueden ser plataformas, pueden ser carriers. ¿Ustedes ven eso como una amenaza para el sector tradicional de seguros, o creen que son ejercicios parciales que van a venir y que de repente se van a retirar pronto? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que es una mezcla. Hemos visto a lo largo del tiempo muchas iniciativas que ahora teniendo el seguro. No he visto ninguna que haya conformado algo realmente robusto internamente. O sea, siempre va a haber alguien de seguro detrás para que estos que quieren entrar en el tema como seguro en las navieras, no conozco, o tienen que buscar una forma de hacer una cautiva, o tienen que buscar un vehículo dentro de la misma industria. Y yo creo que en las líneas que estamos, más allá de la dinámica que pueda haber este tipo de outsiders, como decir que no vienen siendo outsiders, por ejemplo, vamos a decir las marinas, pues hoy en día acá en Estados Unidos yo puedo entrar a Geico y comparar precios de
de botes y comprar el seguro de mi bote por el teléfono. Entonces, yo veo que ahí hay oportunidades, pero yo la verdad no siento mucho. ¿Tú crees que vaya a haber un impacto o daño a la industria Yo tradicional? creería que a la industria tradicional no. Puede cambiar un poco los actores de distribución, pero finalmente como industria creo que siempre vamos a tener que estar, o la mayoría de los casos, estar atrás porque los esfuerzos de capitales o para hacer una cautiva pues, no es tan fácil como en otras líneas, diría yo. De acuerdo. A ver, yo creo que efectivamente puede que no vaya a tener impacto, pero va a ayudar, porque va a haber una mayor facilidad de acceder a los seguros. Efectivamente, vemos estas nuevas tendencias, otras compañías, y yo creo que sí nos va a afectar, porque vamos a tener, o no es que nos vaya a afectar, no va a afectar a la industria, va a afectar a los jugadores, porque vamos a tener mayores jugadores y va a haber una distribución de la torta un poco más grande, pero da la posibilidad de nuevas formas de cubrir riesgos o nuevos productos. Y estas plataformas dan la posibilidad de acceder a ese microseguro o ese seguro que no es tradicional y que efectivamente le va a dar una mayor amplitud a las líneas en general, porque no estamos hablando de solo de una línea, todas las líneas van a ver de alguna u otra manera impactadas por estas nuevas tendencias. El seguro de P&I, hace 100 y pico de años atrás, se creó justamente cuando las aseguradoras no tenían una respuesta. Los armadores decidieron buscar coberturas que estaban ellos expuestos, crearon las mutuales. Hoy en día, a pesar de que son ellos accionistas, la estructura de reaseguro es tradicional, con retenciones y diferentes capas y todo eso. Lo vemos en otras líneas, por ejemplo, en aviación, donde, y disculpe que salgo del ramo de Marine, pero en aviación algunas veces las tasas son tan elevadas que el asegurado hace una ecuación muy sencilla. Si yo tengo tantas unidades y me están pidiendo una tasa de tanto, yo me autoseguro. Lo mismo puede ser cuando las primas van subiendo de tal magnitud en unas cuentas donde lo que se está haciendo es un intercambio de primas contra siniestros. O sea, yo pago tanto y me devuelven más o menos la misma prima. Entonces, si el asegurado se percata de que este tipo, el seguro, no es la solución efectiva, entonces él va a buscar salidas diferentes. Nosotros lo quisiéramos enfocar desde el ángulo del manejo de deducibles, en diferentes formas que pueden haber, con deducibles adicionales por determinado tipo de pérdida o agregados anuales, donde le podemos explicar al asegurado que hay un número de pérdidas que ellos pueden absorber sin ningún tipo de inconveniente y no tiene sentido que el seguro sea un intercambio de que tú me das $1 y yo te devuelvo $1 8 o 10 meses después. Entonces, la parte creativa del seguro es la que puede definir o no si esta amenaza o esta tendencia que pudiera existir pueda prevalecer como una alternativa a los seguros tradicionales. Muy bien, eso reafirma la posición que aunque es positiva, también tiene que ser muy estable, muy de pie sobre la tierra, muy de reconocimiento de todos estos nuevos desafíos, problemas, situaciones que ya las tenemos en la puerta, ¿no? Sí. En aras del tiempo vamos a abrir a preguntas del público, me informan que hay varias. Me les uno. Así que bienvenido, Leo. Gracias y un placer estar compartiendo con ustedes acá en la Semana del Reaseguro en Miami. Bueno, pregunta José Antonio Ricaurte desde Colombia. Sorprende que no se mencione el principal problema actual. Los valores asegurados por vehículo de transporte han venido creciendo exponencialmente. Un camión con $3 millones ya no es extraño. Y aparte el aumento de la frecuencia de robo, ¿no? La mezcla de esos dos factores. ¿Están preparadas las aseguradoras para enfrentar este crecimiento frente a los problemas de seguridad en la TAM, donde México, Centroamérica y Sudamérica?
No sé tú, Juan, que tienes una actividad de gerenciamiento de riesgos fuerte en México, si te animas un Pues, poco a responder esa pregunta. yo creo que el tema de la siniestralidad por hurto, falta de entrega, yo creo que ha estado existiendo. Ahora bien, que tiene ciclos donde tenemos un poquito más organizada este tipo de criminalidad, pero igual también tenemos las formas de cómo transitar o cómo llevar, cómo darle una solución a la siniestralidad. Entonces yo creo que sí vemos camiones con $3 millones, ¿no? Vemos con mucho más, tenemos límites hoy en día de 15, 20, de $30 millones por despacho en carreteras como Querétaro, con una cantidad de desafíos, pero los desafíos están ahí, ya han estado ahí. Estuvimos en Colombia, estamos en Perú, y yo creo que siempre hay unas vías y siempre hay unas alternativas e iniciativas que se pueden trabajar conjuntamente con administradores de riesgo, con los mismos proveedores de capacidad, con las mismas aseguradoras, porque finalmente es un problema de todos, del dueño de la carga, del dueño del camión, de quien compra el producto o quien comercializa, de la aseguradora, es quien asume el riesgo del broker que tiene que colocar el riesgo, de los reaseguradores que debemos darle capacidad a estos despachos o a este tipo de coberturas. Siempre van a estar ahí. Yo creo que cómo lo manejemos, cómo leamos el país, cómo leamos esa situación, la estadística ahorita que estábamos hablando, nosotros estamos haciendo unos procesos en México con data, mucha data. Entonces, ya hoy en día nos permite, hay data que nos permite saber que entre Ciudad de México y Puebla es un corredor vial complejo, pero es un corredor vial que yo puedo buscar y determinar la tendencia entre qué kilómetros se prestan más para el tema de hurto, y eso tiene que ver por la logística que tiene entre ese kilómetro y ese otro kilómetro para poder sacar eso que se roban, poderlo hacer rápidamente. Entonces, yo creo que sí hay herramientas, sí hay disposición, y es algo con lo que hemos vivido como región desde que yo me acuerdo. Claro, y además que más riesgo debería ser más prima, y más prima debería facilitar, financiar esquemas de intervención o de loss control, digamos, un poco más sofisticados que hagan ese contrapeso a esas mayores exposiciones, ¿no? Y yo le apoyaría en lo que dijo Eduardo hace un poco. Yo creo que hay que tener un poquito más de disponibilidad y de creatividad con el manejo deducible. Entonces, pues, para el señor del transporte en un área compleja, pues para él no es nuevo. Ok, este riesgo vamos conjuntamente. Es una realidad. Es una realidad. Perfecto. Cambiando un poquito al subramo de cascos, nos pregunta Pedro Ferrante. En cascos no se ve una renovación de las flotas, entonces, ¿cuál será el apetito de las aseguradoras? Se quejan, ustedes siempre los han escuchado de la antigüedad de la flota, entonces eso no ha cambiado. ¿Dónde surgiría entonces el apetito en ese contexto? Yo creo que ahí el tema de la flota en Latinoamérica es muy complejo, pero yo sé que los armadores están trabajando en tratar de renovar esa flota. O sea, vemos que sí, pero va a una velocidad no de acorde a la demanda o la cantidad de necesidad de esa flota en la región. Obviamente, en Latinoamérica siempre hemos visto, o la manera como se suple esa antigüedad de la flota es con buen mantenimiento de las flotas. Y eso es lo que va amarrado a toda la situación económica de la región. Tienes problemas, las empresas sufren de recursos, lo primero que tratan de donde empiezan a cortar es precisamente de ese mantenimiento. Para una flota antigua, lo más importante es el mantenimiento y la capacitación. Pero pues ahí es donde los asegurados, nosotros, compañías de seguros y los aseguradores, tienen que trabajar con sus asegurados en transmitirle esa preocupación del mercado, porque realmente, como tú dices, va a llegar un momento donde va a ser un riesgo no asegurable y definitivamente se va a perder esa asegurabilidad. Yo creo, Arturo, que
que esa pregunta es extremadamente interesante, la que está haciendo uno de las personas oyentes y que están viéndonos. Yo creo que el asegurador ya debe entrar en una fase, como decía Arturo, de entender ya más allá del barco o de la embarcación, independientemente de la edad, porque la edad es un factor, pero como todos sabemos, los barcos se hacen mantenimiento y se hacen reconstrucciones muy importantes. El motor original ya no existe, es un motor nuevo, la mayoría del casco ha sido renovado. Lo que nosotros estamos viendo en la tendencia de los suscriptores de Marine Casco es que ya están entrando más en la parte, vamos a decir, del armador. Está viendo cuánto es la inversión que tiene el armador en mantenimiento, cómo está organizado su departamento de mantenimiento, cuáles son sus planes de renovación de las flotas, si tiene algún plan o no, porque en algunos casos no se puede hacer plan. Te digo, nosotros hemos asegurado unidades que son inclusive, creo que antes que hubieras nacido tú, Juan Carlos. Estamos hablando de barcos que inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, y hay formas de asegurarlo. Si tú lo ves en papel solamente, un barco de 70 años, en construcción originaria, cuando se hizo la quilla, es inasegurable. En Inglaterra es inasegurable. En Latinoamérica nosotros entendemos cómo son nuestros riesgos. Entonces tenemos que entrar más en detalle de la verdad. En papel, si un suscriptor se limita al papel, no va a llegar lejos. Tiene que, en mi humilde opinión, ir con el broker, con su broker favorito, a ver la empresa y a realmente, y mucho más en si es una cuenta importante, y sacar su propia opinión. No lo que digamos nosotros, lo que él está viendo en campo. Entonces yo creo que eso es el ejercicio que debería hacer la compañía de seguros con todas las personas que estén involucradas en ese tema. Mostrar la foto verdadera, la radiografía de esa cuenta. De lo contrario, va a ser inasegurable. Rápidamente, quiero tomar ese comentario. El suscriptor debe tener la información y es un problema que tenemos de toda la vida en la industria, y es que las renovaciones vienen con muy poca información o mínima información. Y lo que es, Eduardo, es muy importante. Si el asegurado realmente le muestra la radiografía de esa embarcación y le dice, este es un barco del 70, pero tiene motor nuevo, se reconstruyó todo el casco, tenemos nuevos equipos, tenemos sistemas de radares, o sea, es una embarcación totalmente diferente a la embarcación que teníamos, que era del 70, pues el suscriptor, y ahí sí viene el conocimiento y el feeling del suscriptor, va a decir, ok, este riesgo, lo estoy viendo, ¿es o no es asegurable? Pero si no tenemos informaciones, y como dices tú, el asegurado no transmite eso a su suscriptor. Y lo complejo, y perdona que me extienda eso, lo complejo para una unidad de esa característica de antigüedad, entonces se convierte en determinar el valor correcto. Porque una cosa es el valor asegurado y otra cosa es el valor de reposición, que a veces difiere en el ramo marítimo de una forma tan bestial, y los aseguradores pagan las pérdidas en base a valor de reposición. Entonces puede ser que una pérdida parcial termine siendo una pérdida total si el valor no está correctamente definido, ¿no? Sí, definido. Vale. Se nos agota el tiempo, desafortunadamente hay espacio solamente para una pregunta. Haciendo un comentario, es que María Alejandra Oaxaca nos hace caer en cuenta el tema del reshoring. Ustedes han escuchado que por las tensiones con China y por las disrupciones que tuvo la cadena de suministros, como que ya no es tan fácil depender tanto de la producción en estos centros asiáticos, y quizás hay incentivos para relocalizar la producción, por ejemplo, en países como México. Y eso para el asegurador marítimo que está viendo todo ese comercio, alguna implicación. Entonces, a María Alejandra le digo que ese es un tema que nos interesa mucho en el Zoom, pero que vamos a organizar un foro solamente para hablar sobre ese tema y las posibles implicaciones que puede tener en las primas y en los siniestros esa reconfiguración de las rutas marítimas internacionales. Pero ya para finalizar, y esta es una pregunta para ti hoy, Javier, ¿qué habilidades nuevas debería desarrollar
o qué debería saber el suscriptor de hoy para los retos del mediano y de largo plazo? Pregunta José Ángel Montoya. Bueno, principalmente el suscriptor de hoy y del futuro tiene que comenzar a entender muy bien temas de bases de datos. Los seguros van a comenzar a proveer, o sea, ya tenemos información de muchísimos años. Lo que hablábamos más temprano es que no sabemos qué leerla, cómo identificarla. El suscriptor debe entender esa base de datos. Debe poder suscribir un riesgo individual, pero también 1000 riesgos al mismo tiempo. Esa es una skill o una habilidad que los suscriptores de hoy deben de comenzar a prepararse para el futuro. Y por supuesto, ninguna inteligencia artificial, ningún modelo predictivo va a ser tan justo o tan certero como el feeling de un underwriting entrenado. Porque todos los parámetros que se puedan poner en un modelo van a llegar a una respuesta blanco o negro. Pero también tenemos riesgos que se pueden ver negros en el papel, pero al final pueden ser asegurables de alguna manera. Y ese extra feeling del underwriter, que sabe leer bases de datos ahora y que tiene esa extra sensación de un riesgo, es lo que debe primar en el underwriter de hoy y del futuro. Entonces, se hace más relevante que, por ejemplo, se utilice al Zoom como el medio de entrenamiento, como el medio de discusión, como el medio de revisión de temas como los que estamos viendo ahora, porque van a ser más importantes. Ya lo vimos, relevación generacional, entrenamiento, ningún modelo va a ser tan bueno como un underwriter entrenado, y de nada nos sirven las bases de datos si no hay alguien que las pueda interpretar. Entonces, otra invitación a que utilicen los recursos de su asociación, todos los afiliados, en temas de entrenamiento, de información, publicaciones, etc. Perfecto, entonces ya para cerrar, no sé si alguien quiere agregar una reflexión final, ya estamos sobre el tiempo. Solamente quiero lo que dice Xavier, yo espero que podamos intercambiar comunicaciones entre un broker y un suscriptor, y no simplemente un documento que se introduce y después sale minutos después. Claro. Arturo, Juan Carlos, a Eduardo y a Javier, un especial agradecimiento por este tan nutritivo outlook de Marín para la TAM en este 2023. Esperamos poderlos tener nuevamente de conferencistas en algún evento de Azul. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A todos ustedes por la conexión. Muchas gracias.